Bienvenidos, queridos hermanos. Una vez más tenemos esta nueva oportunidad de estar juntos para poder alabar a nuestro Dios, para poder abrir de su palabra, ser enseñados, guiados, iluminados por ella. Y vieron que dejé un poquito de lado el buen día, porque capaz que para vos ahora es un buenas tardes, es un buen almuerzo o es unas buenas noches. Así que sea cual sea el momento que lo estás pudiendo ver a este programa, qué bueno es que lo estés pudiendo hacer. Ya seas de la iglesia, por supuesto, o ya seas un invitado, alguien que quizás recibió el enlace para poder ver nuestro encuentro, o que sencillamente buscando dio con nosotros. A vos también te queremos dar la bienvenida. Somos de la iglesia en el Complejo Evangélico Pilar y en este tiempo nos juntamos todos en un mismo sentir. Claro, juntar es una forma de decir. Estamos en un mismo espíritu, en una misma sintonía, sabiendo que estamos cada uno desde sus hogares, pudiendo recibir de la palabra y poder juntos ahora alabar a nuestro Dios. Así que sin más, vamos a dejar este tiempo al tiempo de alabanza, que podamos con nuestros labios honrar a nuestro Dios y con nuestros corazones quebrantados poder adorar al único que es digno de recibir esa alabanza y esa adoración. Somos el pueblo de Dios. Somos
sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia,
cuando podemos adorar y alabar a nuestro Dios. Nos sale mejor, nos sale peor, pero qué bueno es cuando nuestros labios expresan el sentir también que hay en nuestros corazones. Porque un día el Señor vino a darnos vida y nos la dio en abundancia. Y hay un versículo en Romanos 3:23 que dice que estamos destituidos, no podemos acceder a la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Pero también después más adelante, en Romanos 6:23, nos dice que ese estar destituido, ese pecado, genera una paga, genera un castigo, y es el estar separados de Dios. Que la paga del pecado es la muerte, porque la muerte es eso, separación de nuestro Dios. Y sin embargo ese versículo no queda ahí, qué negativo sería, ¿no? Qué malo que sería, porque nos deja sin una solución. Sin embargo nos dice que hay un regalo de Dios, y ese regalo es la vida eterna. Y un día nosotros, muchos de los que estamos mirando este programa, me incluyo, porque yo también me estoy viendo a mí mismo en este momento, muchos de nosotros hemos podido entender ese mensaje de la cruz. Y de esa forma fuimos nosotros incorporados a ese pueblo de Dios del cual antes cantábamos. Y es así que nosotros podemos dar gloria a nuestro Dios. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que estamos amigados con nuestro Dios. Podemos acceder a su misma presencia a través de la oración. Lo hacemos con fe, lo hacemos con gratitud. Y eso es lo que vamos a hacer también ahora. Vamos a tener una palabra de oración, porque luego ya vamos a dar paso al mensaje de la palabra de Dios. Oramos. Nuestro Dios que estás en los cielos, te damos las gracias por esta renovada oportunidad que nos das. Hemos podido alabarte, hemos podido expresar que desde el día en que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido incorporados a ese pueblo de Dios, a ese pueblo tuyo, Padre. Hemos podido reconocer un día que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú no hubieras actuado en nuestras vidas? Si tú no hubieras enviado al Señor Jesús a morir en una cruz, ¿qué hubiera sido? Sin embargo, Señor, también podemos reconocer tu grandeza, podemos encontrar en el Señor la libertad que tanto necesitábamos. Quizás no nos dábamos cuenta, pero el pecado nos hundía, nos atrapaba, nos encadenaba a la muerte, y sin embargo el Señor Jesús nos vino a dar de esa vida. Gracias, Padre, te damos por la obra del Señor Jesús. Ojalá si en este momento hay alguien escuchando estas palabras también puedan sentirse en sus corazones tocados y ver que ese tocar corazones es el Señor Jesús que está del otro lado tocando a la puerta de su corazón y llama y dice: abrime, quiero darte paz, quiero darte reposo, lo hice por ti. Señor, que puedan los que nos rodean entender y comprender el mensaje del Evangelio, pues para eso también hemos sido apartados como pueblo y nación santa, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nuestro Dios y Padre, queremos rogarte que tú nos ayudes ahora a entender tu palabra, que podamos recibirla con alegría, con gozo, dejando de lado cualquier pensamiento que pueda enturbiar nuestra mente, podamos dar paso a tu palabra a través de nuestro hermano. Bendícele a él, gracias por su preparación, y podamos recibir tu voz a través de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buen día y espero que estén todos muy bien, disfrutando de este tiempo a la distancia. Estoy grabando esto unos días antes del mensaje y hoy se nos propone el tema acerca de una iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo. Y para poder comenzar este mensaje me gustaría empezar por un
un pasaje de las Escrituras muy conocido, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el apóstol sigue hablando un poquito más acerca de que ya está para ser sacrificado, que su tiempo ha pasado, que ha peleado la buena batalla, corrido la carrera y ha guardado la fe. Y dice: por lo demás, en el versículo 8 del capítulo 4, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aquella preciosa corona de justicia para los que aman la venida. Y me gustaría desmenuzar un poquito este pasaje para hablar de este tema. Estuvimos viendo qué es la iglesia, estuvo perfectamente claro y explicado. Estuvimos viendo cómo es la comunión, cómo es la oración y la vida congregacional. A mí me gustaría ir versículo por versículo en este pasaje y ver cómo en el versículo 1 vemos un encargo de Pablo a Timoteo, un llamado individual, un encargo individual, que se lo hace delante de Dios y del Señor. Es decir, que le impone una carga de responsabilidad y conciencia a este llamado. No era un llamado de Pablo, era un llamado que Pablo hacía delante de Dios y del Señor, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que son momentos distintos. Estos son motivos para serle fiel a Dios, porque Dios está observando, Él nos está mirando. Su manifestación y su reino, como decíamos, implican momentos distintos, momentos cronológicos distintos. Y todo servicio será recompensado ante el tribunal de Cristo. Y aunque las recompensas se verán en un tiempo futuro, durante el reino milenial, como dice Lucas 19:17, debemos tener esto en cuenta. Ahora el versículo 2, que quizás es el más puntual para nuestro mensaje: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya que Dios está observando, debe ser para nosotros el predicar, debe ser la misión de ir dispersando, desparramando, comunicando el mensaje. Hermanos queridos, nosotros no hacemos la obra de conversión. Nosotros somos quienes, y lo vamos a ver un poquito más adelante, somos quienes vamos sembrando el mensaje para que la obra la haga el Espíritu Santo de Dios. Pero en ese predicar, a mí me gustaría englobar algunas cuestiones. No solamente vamos a estar predicando el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio de salvación, de las buenas noticias, sino que también vamos a estar predicando, vamos a estar haciendo uso de la enseñanza de las doctrinas. La enseñanza de las doctrinas de la salvación, de la redención, de la reconciliación con Cristo. Pero claro, acá habla de predicar. Lo interesante es que, haciendo un paréntesis en este análisis de versículos, es que muchos escritores, muchos estudiosos proponen que Timoteo era uno más y que el apóstol Pablo le estaba encargando esta tarea
de predicar el Evangelio. Pero por otro lado, lo más probable es que quizás, y lo más probable es que Timoteo haya tenido el don espiritual de la evangelización, del evangelismo. Él sea un evangelista. Él sea aquella persona que tenía la gracia, la palabra, el sentido de oportunidad, el sentido del buen criterio de cómo hablar, dónde hablar, para quién hablar, en definitiva, el don espiritual. Y por eso estamos viendo en el versículo 5 que le dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, quizás no todos tengamos el don espiritual, el don especial, con esa gracia para poder hablar a quizás multitudes. Se me vienen a la mente, no sé, Billy Graham, Luis Palau, y más allá, salvando cualquier diferencia o distancia, han sido hombres que han llevado el mensaje del Evangelio. En Argentina hemos tenido también muchos. Podemos nombrar a don Ángel Bonatti, podemos nombrar quizás a Carmelo Raciati, podemos nombrar a otros que se podían parar frente a multitudes y exponer la palabra sazonada con sal, con gracia, con llegada. Ahora, esto de tiempo y fuera de tiempo habla del sentido de la urgencia. Es ya, debemos hablar ya. A tiempo y fuera de tiempo es no dejar la oportunidad, no dejar pasar la oportunidad. Hermanos, el mensaje siempre llega a tiempo. El mensaje de la palabra siempre es oportuno. Nunca va a estar fuera de oportunidad o va a ser un mensaje que tiene fecha, día y hora. El mensaje debe ser llevado, transmitido a tiempo y fuera de tiempo. No hay calendario, nunca es tarde, no hay edad, no hay raza. No predicamos cuando queremos o si queremos. Debemos predicar en todo momento. No menos cierto es que muchos toman la predicación como una situación de insistencia, de presión al que escucha, mientras que nuestra función es llevar el mensaje y dejarlo en manos de Dios. Alguno preparó la tierra, otro vino sembró, otro vino regó, otro vino cosechó, pero el crecimiento lo da Dios. Aquí se habla de redarguir, de demostrar o de refutar, y para esto hay que conocer las Escrituras. Se habla de reprender lo falso, redarguye, reprende, exhorta, es decir, alentar a los pecadores a creer. ¿Con qué? Con toda paciencia y sana enseñanza. Hermanos, no podemos estar sin paciencia. Y como decíamos antes, debemos dejar esta obra al Espíritu Santo de Dios. Debemos hacerlo con sana enseñanza y sin forzar ninguna interpretación. Pero también vemos entre el versículo 3 y 4 unas razones para el encargo que le deja. Habrá un general abandono de la sana doctrina, y ya lo estamos viendo en nuestros días. Se está abandonando la sana doctrina. Por otro lado, en ese momento se estaba acercando la partida de Pablo. Pablo se ve viejo, se ve hasta con un mensaje un tanto, no depresivo, pero de los últimos tiempos, decaído: yo ya estoy para ser sacrificado. Dice que en los postreros tiempos, los últimos, tendrán comezón de oír, no van a querer oír, van a preferir las personas el mensaje liviano. Y decime si eso no es lo que está pasando hoy. El mensaje liviano, y ya las cosas son relativas y no todo importa. Hay cosas que, bueno, ya está. Irán tras falsos maestros, irán tras gratificantes mensajes más novedosos, más interesantes, de mayor confort, donde lleva menos necesidad de que uno esté haciendo algo. Van a estar sacrificando la sana doctrina y van a estar dejando por seguir fábulas. Así van a ser y así son nuestros tiempos. Dejarán el mensaje triste del pecado, la cruz, de la dedicación hacia el Señor,
van a dejar este mensaje penetrante, filoso, profundo y de cierto aspecto acusador, para seguir un mensaje un poco más alentador, más que le haga sentir bien a uno en los días de hoy. Sin embargo, en el versículo 5, Pablo le escribe a Timoteo: sé discreto y humilde, mas tú sé sobrio, soporta las aflicciones. Las aflicciones van a venir, hermanos. Para los que predican la palabra, va a haber aflicciones. Y en un ratito vamos a hablar de eso. Muy probablemente dijimos que entonces Timoteo tenía el don espiritual de ser evangelista, se dedicaba a esto. Cumple tu ministerio, le dice, hacé lo que tenés que hacer. No importa quién esté alrededor, vos sabés lo que te fue dado, sabés lo que podés hacer, hacelo. Como dijimos antes, a mí me gustaría considerar que la predicación de la palabra no es solamente la predicación del Evangelio, sino que también es la predicación de las doctrinas. Por lo tanto, predicar la palabra es también crecer. En algún aspecto es crecer. Y nosotros no predicamos otra palabra más que el Evangelio de Cristo, como lo encontramos en las Escrituras. Al Señor Jesucristo, que siendo Dios no tuvo como cosa que aferrarse, tomó forma de hombre, de siervo, murió en la cruz, resucitó de sí mismo, volvió a tomar su vida, nos dio el perdón, nos dio la salvación, ascendió a los cielos donde prepara moradas, pero no predicamos una religión, no predicamos una denominación cristiana, no predicamos un fanatismo, ni hacemos proyectos de ciencia con las almas. No predicamos ni tampoco amamos la liturgia de la iglesia, sino que amamos al Señor de la iglesia y formamos parte de esta iglesia que debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ahora encuentro que en la palabra predicar hay dos funciones primordiales. Una es la función de ser testigos. En Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, quien íbamos a recibir nosotros cuando cada uno de nosotros nos convertimos, creemos en el Señor y nacemos de nuevo. Nos es dado este Espíritu Santo y dice que le seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. La primera función es ser testigos cuando estamos predicando el Evangelio. La segunda función que encuentro es ser embajadores de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esta es otra gran doctrina, la de la reconciliación con Dios. Y esta reconciliación la tenemos a través del mensaje vivo, eficaz del Evangelio. Por eso creo que la predicación de la palabra no es solamente el Evangelio de salvación, sino seguir presentando la palabra. Esta es una interpretación algo personal, yo lo sé, pero no quita a lo que tenemos literal del versículo. Estas dos funciones de ser testigos y ser embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, nos pone a nosotros para ser embajadores de Él y hablar de la reconciliación con Dios. Y la reconciliación trae aparejado el pecado, que tenemos que hablar del pecado. ¿Quién convierte? ¿Quién nos convierte a nosotros del pecado? ¿Quién es el que realmente hace la obra? Es el Espíritu Santo de Dios, el que en Hechos 1:8 dice que vamos a recibir cuando le conocemos al Señor Jesucristo. Dice Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, dice: pero yo os digo la verdad, dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
El Consolador, el Espíritu Santo que consuela nuestra alma y que nos guía a toda verdad, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí tenemos donde no debemos tener proyectos de ciencia personales con las personas. La insistencia ciega a veces por querer lograr y por querer que la persona entienda es un convencimiento que tiene que terminar de hacer una obra que no nos corresponde a nosotros, sino al Espíritu Santo. Nosotros somos testigos del Señor y embajadores de Él. Debemos predicar el Evangelio. ¿Debemos insistir lo suficiente? Sí. ¿Como para qué? Como para hablar. Insistir para hablar a tiempo y fuera de tiempo. Pero no es la insistencia que cansa a la persona y la cierra, porque lo mismo nos hubiese pasado a nosotros. Nosotros somos simples comunicadores. Así que vimos la predicación de la palabra en general, pero del Evangelio particularmente. Vimos que convierte el Espíritu Santo, termina de hacer la obra. Y encontramos también ahora que el llamado de la predicación es en realidad un llamado individual. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que prediques tú la palabra, que prediques la palabra. En el versículo 5 del capítulo 4 de 2 Timoteo que hemos leído, dice, pero tú sé sobrio en todo, tú soporta las aflicciones, tú haz obra de evangelista, tú cumple tu ministerio. El llamado a la predicación del Evangelio es individual y es un llamado con carga de conciencia y una carga de responsabilidad porque lo pide en el nombre de Dios, lo pide delante de Dios en el nombre del Señor, un apóstol, ¿no es cierto? No es que venga cualquiera a hablar hoy en esos términos, en el nombre del Señor. Hoy pocas personas nos pueden hablar, a no ser los que están espiritualmente mejor que nosotros. Esto no significa que hay personas que pueden predicar el Evangelio y personas que no. La predicación del Evangelio, si somos testigos y embajadores, nos corresponde a todos. Ahora, a quien tenga el don espiritual de ser evangelista, le corresponde esa parte del ministerio de hacerlo de otra manera. Nosotros debemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Isaías 52, 7 tenemos aquel precioso versículo que habla de cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y eso somos nosotros, simples comunicadores con pies hermosos. Hermanos, que no tengamos problema en estar trabajando. ¿Cómo trabajamos? En la zona de influencia, en nuestra zona de influencia. En Hechos 1:8, como leímos, dice que recibiremos el poder de hacerlo cuando venga el Espíritu Santo. Una vez nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo y podemos serle testigos. Vamos a desmenuzar estas zonas de influencia. En primer lugar, se menciona que seremos testigos en Jerusalén. Jerusalén tiene un gran significado porque era el hogar, era la casa, era la ciudad de la crucifixión, la que más podía haber sido señalada o acusada. Sin embargo, es la primera en ser llamada al arrepentimiento y perdón. Es la familia. Somos nosotros, nuestra Jerusalén, los que cometimos el error, los que cometimos la indignidad de perseguir al Señor, de negarle. Un día le conocimos. Jerusalén, el primer lugar donde debemos ser testigos, lo más cercano, la familia, el núcleo íntimo. En segundo lugar, se va expandiendo, ¿sí? Se va haciendo una onda expansiva. Judea, que es el resto del área, era la sección meridional
¿sí? La sección, si usted agarra un mapa geográfico del momento, de la época del Señor, va a ver a Judea, ¿no es cierto? Estaba la ciudad de Jerusalén, bueno, ustedes me están viendo al revés, pero tenía el resto de Judea y se iba expandiendo, Samaria y lo último de la tierra. Judea viene a ser los que tenemos al lado, ¿sí? La población vecina. Pero en ese momento la sección meridional, la Judea del momento en Palestina, tenía una población judía y Jerusalén era su capital. Así que estaban sus vecinos allí. La población judía, la que no logró ver al Señor Jesucristo. Qué interesante. Sigue con Samaria, la región central de Palestina, donde tenía una población mestiza, sin mucho trato con los judíos. De hecho, no se podían ver mucho. Quizás nos habla esto de algo más distante, hablamos de la familia, los vecinos, será el trabajo, será el estudio, será el barrio, será quienes no conocemos tanto, con quienes no tenemos tanto trato. Finalmente habla de lo último de la tierra, el resto del mundo conocido, los países gentiles, los que hasta entonces estuvieron fuera del privilegio religioso, de los que no sabían mucho sobre el tema del Señor y sus milagros y la vida nueva. Hermanos, ¿por qué corrió tanto el Evangelio en esta iglesia de los primeros siglos, de los primeros años de la época fundacional y apostólica? Las causas fueron porque la predicación del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo fueron obligatorios. Se vieron obligados con el esparcimiento, la dispersión de la iglesia por la persecución. Después de que es apedreado Esteban, hay un corte y un tormento posterior que le va a seguir al apóstol Pablo, cuando ya es Pablo y no Saulo. Sin embargo, esa persecución que podemos ver en Hechos 8:1, hizo que la iglesia se disperse, y si la iglesia se dispersó, los creyentes se dispersaron por la persecución que hubo, empezaron a predicar uno a uno, llamado individual. En Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4 que vamos a leer, dice: Saulo consentía en su muerte. Estamos en el escenario, en la épica de Esteban, el mártir apedreado. Consentía Saulo en su muerte. Decía que estaba bien. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras. ¿De dónde? De Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron allí. Pero los que fueron esparcidos, dice el versículo 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Primero, lo que Dios hace se cumple. Fíjense que antes le dice: me seréis testigos ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y ahora vemos la iglesia dispersa. ¿Dónde? ¿Dónde le fueron testigos? En Judea y en Samaria. En Jerusalén ya estaban. Hermanos, lo que Dios dice se hace. Lo que Dios manda de una forma u otra, nos guste o no, así como Jonás tenía que ir a un lado y terminó en ese lado, se hace. Lo segundo, ¿vamos a esperar nosotros la persecución sangrienta como tuvo que esperar esa iglesia, esos hermanos, para predicar el Evangelio? Esto nos trae también a pensar en cómo la llamada iglesia subterránea en su momento, la iglesia perseguida, tenía la palabra de Dios censurada. Las reuniones se realizaban en sótanos, en subsuelos fríos, quizás sucios, con aprendizajes memorísticos parciales de la palabra de Dios, escasez de ejemplares de la Biblia, y se pasaban y se intercambiaban las páginas de la Biblia para ir estudiando allí en Rusia, aquella iglesia subterránea. Y nosotros hoy, que también vamos a ver un poquito más después, decimos que tenemos libertad. Yo creo que estamos teniendo muy poca libertad, la iglesia de hoy, y cada vez vamos a tener menos libertad, pero quizás sea la manera de funcionar. Ahora, ¿vamos a esperar que eso suceda para salir de nuestra Jerusalén hacia Judea y Samaria?
Es innegable que hoy la iglesia cristiana está siendo perseguida y presionada para callar. Los últimos tiempos en todo el globo terráqueo con el mismo discurso sobre ir contra la familia, ir contra la vida, ir con el nodio, que llámele distinto en otros países, pero está pasando lo mismo. Si usted habla algo que a otro le ofenda, usted va a estar penado por ley. Sin embargo, cuando a usted le ofendan como cristiano, nadie va a hacer nada. Sin embargo, y a pesar de todo eso, que es innegable y que vamos a sufrir persecuciones y tenemos que estar dispuestos a eso, 2 Timoteo 4:5, también en Juan 12 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No somos kamikazes, no somos fanáticos religiosos, no vamos con una bomba inmolándonos en nombre de quién sabe qué, pero sí tenemos que predicar el Evangelio, y aunque no tengamos el don de hacerlo multitudinariamente, tenemos que hacerlo en nuestra Judea y Samaria. En Mateo 10:33 dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo no quiero ser negado, no sé vos, hermano, pero yo, aunque no lo merezco, yo no quiero ser negado por el Señor delante del Padre. Quien no predica está de alguna manera negando también la palabra. Quien no predica está también realizando otra cuestión que se nombra en Apocalipsis 2, capítulo 5, y que va a ser tema de editorial de febrero. Ustedes saben que yo tengo alguna llegada y ya sé que va a salir en febrero. Una editorial imperdible. Recuerda de dónde has caído. En Apocalipsis 2:5 está la iglesia en Éfeso, a la que se le habla y se le dice: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Una iglesia modelo en muchas cuestiones, pero dejó el primer amor y es instada a arrepentirse de eso y volver al primer amor. O sería quitado de en medio el candelero, la luz que lo iluminaba. Yo no quiero perder la luz. A veces nosotros dejamos de hacer cosas porque llegamos a la chatura del conformismo en nuestras vidas, porque claro, todo nos va bien y nos olvidamos de dónde hemos caído, nos olvidamos de dónde estábamos. El borracho se olvida que era borracho, entonces no le predica más al borracho, hasta lo tiene por despojo. Nosotros, y doy ese ejemplo, podríamos poner otros, algo para que se entienda. Nosotros no podemos olvidarnos de dónde salimos. Muchos de nosotros nacimos en hogares cristianos, no tocamos fondo, es verdad, pero hemos vivido tremendas pruebas, tremendas situaciones, donde hemos podido ver cómo cuando nos alejábamos de Dios teníamos problemas innegables y cuando estábamos cerca de Dios gozábamos de su bendición. Ojalá que el conformismo, el egoísmo, la chatura, que se está viendo incluso en la comunión, en la asistencia a las iglesias a través de esta pandemia en todo el mundo, no nos haga a nosotros retroceder de nuestro primer amor. Quien no predica está olvidando de dónde ha caído, qué era antes y de dónde Dios lo rescató. Predicamos a toda persona, Romanos capítulo 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Por ende al gentil es para todos y el misterio de la iglesia se devela y es visible. No tengamos miedo de predicar a quien sea, eso es parte de predicar fuera de tiempo. El llamado es individual. ¿Por qué entonces el título del tema de hoy es la iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo? Si el llamado es individual. Bueno, es que la iglesia es un gran edificio, es un gran cuerpo que trabaja orgánicamente, que tiene sinergia entre sus miembros, que se potencia entre sus miembros. Algunos tienen dones distintos y se va nutriendo el cuerpo y el cuerpo crece orgánicamente. Nosotros somos parte de como se nos narra en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, hablando de nosotros como piedras vivas
Cristo es la piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos cada uno de nosotros la piedra viva, el ladrillo que compone este edificio al que llamamos iglesia. Pero es un cuerpo orgánico. Fíjate, hermano, que hay distintos tipos de ladrillo. El ladrillo macizo, chiquito así, lo agarrás con una mano. Tenemos ladrillos huecos, tenemos ladrillo sapo, ladrillo portante. En aquella época, en la época del Señor, no se usaba ladrillo. Se usaban piedras, grandes piedras, que hasta aún hoy persisten en las grandes murallas, edificaciones de 4.000, 5.000 años. Las piedras persisten para siempre, la piedra no se rompe y nosotros somos piedras vivas. Parte de la gran piedra viva a la que los hombres desecharon, pero que nosotros a través del sacrificio del Señor estamos aceptando. Es la piedra viva sobre la cual se hizo la iglesia, el Señor Jesucristo. Él es la cabeza del ángulo, la piedra angular, y nosotros somos construidos unos sobre otros. Esto lo vimos el primer domingo. Así que todos tenemos el mismo poder en la iglesia. Usted, hermano, yo, hermano, porque el poder lo recibimos del Espíritu Santo. Y Él es el que hace la obra. Pero tenemos que dar este mensaje libertador. Y cuando la iglesia crece en tamaño, crece orgánicamente, la iglesia se va nutriendo. Entonces el cuerpo va creciendo. Por eso es que traslativamente hablamos de la iglesia en general, hablando del conjunto de hermanos, del conjunto de creyentes que conforman la iglesia local. Hablamos de la iglesia que predica, porque usted y yo y el que está sentado al lado suyo en la iglesia y cada uno de los hermanos, todos tenemos que predicar, empezando por Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Por eso somos todos parte de la iglesia, todos conformamos parte de la iglesia, todos somos parte del cuerpo local y de la iglesia universal de Dios, de Cristo, la esposa de Cristo. Es por eso que todos juntos como iglesia predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Y no menos cierto es que incluso cuando estamos reunidos como iglesia se predica el Evangelio. Y se predica puertas adentro en la iglesia. Pero nosotros que somos parte de la iglesia y conformamos la iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad con conciencia delante de Dios de salir de las paredes. Como puedas, hermano. El folleto, la charla, el regalo de literatura, la charla casual, la oración detrás de todo esto. Ahora, si el llamado es individual, al cumplirlo todos, entonces toda la iglesia es la que predica. ¿Qué ganamos como iglesia orgánica? Orgánicamente como iglesia, ¿qué ganamos? Miren, hay ciertos indicadores que en un cuerpo nos demuestran la salud. Yo me hago un análisis de sangre o un análisis de orina o de lo que sea y hay indicadores que van dándole un diagnóstico al médico de cómo estamos nosotros, cómo está nuestro organismo. Si tu auto falla y tiene computadora, conectás la computadora a un escáner, escanea todos los circuitos, están dando, se fija emisión de gases y te tira un diagnóstico. Ahora, en la iglesia tenemos que ver que una iglesia sana es la iglesia que se reúne, la iglesia que tiene comunión, la iglesia que ora, es la iglesia que predica. Y una iglesia que logra hacer todo esto, una iglesia que predica es la iglesia que va a crecer, es la iglesia que se va a multiplicar, por lo tanto es la iglesia que se va a nutrir, por lo tanto es la iglesia que va a incorporar nuevos dones y talentos dentro de la iglesia para que sean de bendición a todos los hermanos. Es la iglesia que obedece, es la iglesia que agrada a Dios, es la iglesia
que lleva frutos. Es la iglesia que lleva el mensaje libertador, es la iglesia que se forma por estas grandes piedras vivas. Ahora, ¿qué ganamos nosotros como individuos? Porque el llamado es individual. Como iglesia ganamos un mejor cuerpo, una iglesia saludable. Ganamos bendiciones, ganamos una mejor forma de alabar, de adorar, de estar juntos, de comprender. Recuerden que el Espíritu de Dios es el que completa y hace la obra en nosotros, no solamente para la conversión, sino para el crecimiento. Pero ¿qué ganamos nosotros? Miren, en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Nosotros ganamos al predicar, al guiar almas a Cristo y al exponer con nuestros pies hermosos sobre los montes, siendo simples comunicadores. Ganamos esta corona de gozo cuando el Señor en su venida se manifieste y nos dé a nosotros en su sola bondad y misericordia, y no sabemos cómo catalogarlo, se nos van las palabras de la gratitud que vamos a tener, en que encima vamos a recibir coronas nosotros, cuando la obra la hizo Él y quienes nos descarrilamos fuimos nosotros. Sin embargo, vamos a recibir corona de gozo por predicar la palabra, por guiar almas. Y también vamos a recibir al guiar almas y al predicar el Evangelio y al llevar fruto un poquito de corona de justicia, como dice en 2 Timoteo 4, 8, si no mal recuerdo. Porque si no desmayamos, el juez justo, cuando estemos delante de él, nos va a recompensar a nosotros. Increíble. Con la corona de gozo, que es la corona de la predicación, con la corona de justicia, que es la que recibimos cuando amamos su venida y esperamos de manera activa. Claro, recibiremos esta corona si no desmayamos. También dice en Apocalipsis, retén la corona para que ninguno la tome. Y la corona aquí viene a ser el signo, el símbolo del premio del que corre la carrera y no se deja arrebatar el premio. Ahora, yo no quiero tener un pedacito de corona, una corona rota, una corona descuidada, una corona deformada porque alguien me la estuvo por arrebatar. Yo quiero que si Dios me va a dar esas coronas que echaremos a sus pies, la quiero entera. Me gustaría tenerla sana y para eso tengo que esforzarme aquí en la tierra. Hermanos, sin duda estamos en deuda con Dios y sin duda estamos en falta con un montón de cosas que no hacemos bien, un montón de cosas para las cuales somos débiles, un montón de cosas que a veces nos persiguen y nos acusan y nos hacen sentir incompletos. Uno habla así en los mensajes de ministerio y no porque el predicador sea completo y perfecto, sino porque estamos viendo lo que Dios nos dice, pero ahora hay que trabajar en tratar de lograr esto. Quiero terminar para no ser largo y ven que yo corro con el tiempo para no ser aburrido y también para llegar con el tiempo que es escaso y terminar para una iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo y que, como dijimos, el mensaje nunca llega tarde. El mensaje siempre está a tiempo, pero afuera de tiempo es no esperar una oportunidad, afuera de tiempo es no tener miedo a las situaciones, afuera de tiempo es no tener miedo de las consecuencias que pueda haber y salir y predicar. Y aunque no te dediques en tu vida a ser misionero o no tengas el don de la predicación multitudinaria, que podamos predicar el Evangelio y ser testigos y embajadores
Termino con Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida, es el árbol que produce, es el árbol que genera alimentos, es el árbol que sacia a todos los que lo rodean, es un árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. El que gana almas, no porque la ganemos nosotros, sino que guiemos en este camino a la corona de gozo, es el que lleva a la sabiduría y a la justicia de otros. Y ese es un mandato, predicar el Evangelio, que lo prediques, que cumplas tu ministerio. Queridos hermanos, que Dios nos pueda hablar en esta mañana, en esta oportunidad, para no olvidarnos de dónde hemos caído, de dónde nos sacó Dios, y nos reactivemos para no dejar nuestro primer amor y podamos estar siempre al lado del Señor, no de una manera únicamente de nuestra relación con Él, sino que podamos estar delante del Señor cumpliendo nuestro ministerio. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios. Siempre damos gracias a nuestro Dios después de abrir su palabra, porque cada vez que su palabra se abre, lo que se revela es lo que Dios ha querido darnos a cada uno de nosotros. Y es Él quien nos habla cuando leemos las Escrituras, independientemente del hermano que las está expresando. Pero también damos gracias a nuestro hermano porque ha podido él transmitir lo que Dios puso en su corazón primeramente para aplicación de él, pero también para aplicación de nosotros como iglesia local. Hemos podido estar viendo durante este mes acerca de la iglesia. Hoy hemos podido ver acerca de la necesidad de ser una iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo. Y vamos a seguir en el mes que viene hablando acerca de la iglesia, ya con otros tópicos un poco diferentes, pero vamos a seguir abordando este tema de la iglesia con hermanos también invitados, Tenemos esa posibilidad de escuchar hermanos que quizás en la presencialidad es muy difícil tener con nosotros, por razones de tiempo y de distancia física, y bueno, esto nos ha dado justamente esa oportunidad. Queridos hermanos, no dejemos a un lado lo que hemos escuchado, sino que podamos ponerlo en práctica, que podamos hacer en nuestra vida lo que haya que hacer para que su palabra día a día sea dada a conocer, para que las buenas nuevas sean proclamadas en medio de este mundo, en medio de esta sociedad que se va corrompiendo cada vez más, pero que el Evangelio puede cambiar sus vidas y hacerlas mejores para la gloria de nuestro Dios. Queridos hermanos, llegamos así a la conclusión de nuestro encuentro del día de hoy, con esa libertad con que Cristo nos hizo libres, como también cantábamos en el bloque de alabanza. Podemos nosotros en este día seguir haciendo memoria, como lo hicimos por la mañana temprano en el salón de manera presencial, seguir haciendo memoria de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Tengamos en cuenta los motivos de oración. Algunos aparecerán en pantalla al final y otros los que vamos mencionando en las reuniones de oración los días miércoles. Dicho esto, nuestro próximo encuentro, queridos hermanos, es el miércoles a las 20 horas. Nos vemos el próximo miércoles y nos reencontramos por este mismo medio el domingo que viene.